Y en realidad es una invención de Blanes, como también todos los Jesucristos, Moisés. Bueno, Blanes encontró un modelo que le pareció muy hermoso y lo pintó. Lo que nos muestra esa polémica es que no importa tanto la verdad, lo que importa es la eficacia. Es un cuadro que tuvo la capacidad de darle al Uruguay un héroe bello, justo, mirando el sol naciente, sereno, todo. Juan Manuel Blanes había hecho un cuadro muy famoso, La fiebre amarilla, había tenido mucho éxito en Buenos Aires. Luego intentó ser el pintor de historia que quería ser para Argentina, hizo San Martín cruzando los Andes, no le fue muy bien. Para Chile hizo Los últimos momentos de José Miguel Carrera, no le fue muy bien. En 1878 hizo El desembarco de los 33 orientales para Uruguay y le fue muy bien. Y por su correspondencia sabemos que desde ese momento empezó a pensar que debería haber algún retrato de Artigas, que él tendría que poder hacerlo. Y en 1884 empieza a trabajar para un concurso que se hizo, el primer concurso para un retrato de Artigas, y nunca lo dio por terminado y nunca lo mostró. Este grabado que tiene Artigas enfrentado al dictador Francia es el único tomado del natural. Bueno, cuando Artigas no tenía dientes, tenía más de 80 años y encima de Mercé, el médico y naturalista francés que lo dibujó, los puso como el peor dictador de la región, que había sido dictador gracias a que el peor delincuente de la región se había pasado robando y matando a todo el mundo, y ese era Artigas. O sea que la intencionalidad del retrato era un poquito mostrar un monstruo. Este fue tomado, como había sido tomado del natural, como la base para tratar de embellecerlo y rejuvenecerlo. Y la primera intención que tenemos cuando empieza a procurarse restablecer una buena fama de Artigas y que fuera reivindicado como héroe es de Eduardo Dionisio Carvajal. Había una imagen de Artigas que era una imagen que todo el mundo reconocía como tal, que era la que reproducía más o menos el boceto de Mercé y que después pintó Carvajal. Y esa era la imagen que la gente reconocía como imagen de Artigas. Incluso la gente que lo había conocido y que vivía todavía en Montevideo en 1865 decía, bueno, que esa era la imagen que reproducía su recuerdo de Artigas. Era gente que había dejado de ver a Artigas en el mejor de los casos en 1820 y lo volvía a ver en la década del 60 en ese cuadro y lo reconocía. E incluso los primeros billetes del Banco de la República, hasta la década del 30 del siglo XX, reproducían esa imagen, la imagen de Artigas, calvo, con el pelo largo y anciano. Y con el tiempo, todos terminamos aceptando esa imagen, todos aceptamos esa idea de que en definitiva el Artigas de la Puerta de la Ciudadela de Blanes sería con el que reconoceríamos si nos cruzáramos con él por la calle. Y que si el otro Artigas lo viéramos venir por la vereda, cruzaríamos tal vez a la vereda de enfrente porque no resulta, digamos, lo que uno se imagina como un héroe nacional.
Un simple ciudadano fue el título que escogimos para la exposición cuyo catálogo presentamos. Este fue el tratamiento que reclamó Artigas para sí mismo al rechazar el honor que le había dispensado el Cabildo de Montevideo al nombrarlo capitán general de la provincia con el título de patrono y protector de la libertad de los pueblos el 25 de abril de 1815. Artigas rechazó el título, el nombramiento, previniéndola de que los títulos eran los fantasmas de los estados. Y más adelante le decía: por lo mismo he conservado hasta el presente el título de un simple ciudadano, sin aceptar la honra con que el año pasado me distinguió el cabildo que vuestra señoría representa. Día llegará que los hombres se penetren de sus deberes y sancionen con escrupulosidad lo más interesante al bien de la provincia y el honor de sus conciudadanos. Con mayúscula simple y con mayúscula ciudadano. Porque ese tratamiento, ciudadano tal y ciudadano cual, se había hecho común durante la Revolución Francesa y durante la República en la Revolución Francesa y durante la Revolución Norteamericana, que también era republicana. Quiere decir que esa distinción de ciudadano era un título esencialmente republicano que marcaba la resistencia y el interés en la destrucción de la monarquía. Y los republicanos se sentían hermanados por ese título de simple ciudadano. Ese principio revolucionario por excelencia que fue el establecimiento de la igualdad entre los ciudadanos de la República y que era la garantía de la libertad. Cuando se generó la ocasión de la conmemoración del bicentenario del 11 y también se cumplía el aniversario del nacimiento de José Artigas, nosotros pensamos en hacer una exposición con los distintos retratos de José Artigas que había en el Museo Histórico Nacional. Haciendo la investigación y observando las distintas obras, percibimos que, había distintas formas de representación y que obedecían a un contexto de producción de conocimientos sobre las guerras de independencia y a una concepción de la figura de Artigas como héroe nacional, entre comillas. Primero se transforma en un patriarca, el de Eduardo Carvajal, en donde con una vestimenta al uso del siglo XVIII, unas medias blancas, zapatos prolijos, en medio de la selva del Paraguay, usa un poncho y tiene una cabellera blanca poblada, ¿no verdad? Y de aquel perfil pasa a un 3/4 perfil que dulcifica la expresión. Entonces, esa es la primera idea, ¿verdad? Pero la publicación de un libro reivindicatorio que se llamó El general Artigas y su época coincide con la representación del general Artigas al estilo Wellington o al estilo Napoleón, que eran los generales modelo de su época. Y entonces aparece un Artigas con charreteras doradas y pechera de laureles bordados en oro, que conserva la melena blanca y es un anciano. Y ese fue el Artigas de los 1880s. Pero en 1911, y a mí me parece una fecha particularmente significativa porque Carlos María de Herrera, el pintor Carlos María Herrera, hace su cuadro Artigas en el hervidero. Y entonces ubica a un Artigas a caballo sobre la meseta, que hoy conocemos como meseta de Artigas,
en una perspectiva totalmente distorsionada, porque la meseta y el río aparecen pequeños, y de alguna manera ese cuadro que representa un paisaje, y Artigas en un paisaje, se vuelve un proyecto de monumento para José Artigas. Porque Artigas está en la meseta, en un caballo criollo, no en un caballo árabe como en la Plaza Independencia, sino en un caballo criollo. No se le ve el uniforme, que apenas se vislumbra como un cuello bajo el poncho. Y mira hacia el Entre Ríos, porque está refiriendo al momento de la máxima extensión de la Liga Federal o República Oriental, como se llamaba entonces, que era la asociación de las provincias bajo el protectorado de los pueblos libres. Eso hace desaparecer al general y empieza a proponer al estadista, al hombre político, al que generó un sistema político nuevo. Bueno, como ven, en la pinacoteca del museo tenemos varios ejemplos. Y en este caso ustedes pueden ver varios óleos de diferentes autores, pero nos interesa en particular este dibujo de Willems que está hecho en litografía. La litografía de Mesh y Willems, y es una imagen que es muy importante. ¿Por qué? Porque es una imagen que circuló en la década de 1860, se presume. La litografía tiene un gran poder como imagen, porque a diferencia de los óleos, que son una única imagen, se puede hacer a partir de una piedra que se graba, se pueden hacer cientos de copias. Así que seguramente para muchos, fue el primer Artigas que reconocieron. En su historia, el Museo Histórico Nacional se ha preocupado de forma particular por reunir la iconografía vinculada a la figura de José Artigas. Esa iconografía es, digamos, muy interesante y puede ser recorrida y vista desde diferentes puntos de vista. Por un lado, porque da cuenta de cómo las distintas generaciones, los distintos autores y también en los diferentes contextos que atravesó el Uruguay, surgieron imágenes de José Artigas diferentes, ¿no? Es decir, el héroe civil, el Artigas anciano, el héroe militar. Y todo esto se puede ver en una exposición que el museo tiene en este momento, que está vinculada a una actividad educativa que se llama ¿Cuántos rostros tuvo José Artigas? Y es realmente muy interesante ver las reacciones de los visitantes de cómo van cayendo en la cuenta de este proceso de construcción de la imagen de José Artigas, de este Artigas anciano de Mercedes a este Artigas de Carvajal y luego a esa imagen icónica que es el Artigas de Blanes, que resuelve incluso hasta un problema administrativo, porque esa imagen surge también del reclamo que existía por parte de múltiples autoridades del país que no sabían qué imagen, qué retrato de Artigas poner en su oficina. Y entonces ese recorrido se puede ver como con mucha claridad en esa exposición. Y sobre todo transparentando esto, ¿no? Es decir, el proceso de construcción de la imagen y los diferentes sentidos que cada artista y cada generación le fue dando a lo que entendía que era un héroe nacional y lo que era José Artigas. Artigas, cuando es derrotado, es recibido como prófugo en Paraguay por el dictador Rodríguez de Francia. Y ahí es cuando Alfred de Mercé, que era un médico naturalista, un poco espía también de los intereses de Francia, de la nación francesa, escribe cosas tremendas de él. Y dice que era de una crueldad inimaginable y que era un ladrón que disfrazaba sus tropelías de política.
y le hace un retrato en perfil de medalla. Esa es la única fuente de un retrato del natural, d'après nature. Y a partir de eso, después de la muerte de Artigas y cuando se empieza a reivindicar la figura de Artigas, se empieza a tratar de rejuvenecer o de embellecer esa imagen de anciano, ¿no? Y casi todos, menos el de Blanes, son intentos de rejuvenecimiento de aquel. Aquí se ve el proceso que hizo Juan Manuel Blanes, que comenzó con estos embellecimientos de aquel modelo natural, luego girándolo un poco y seguía con ese modelo y de repente, ¡paf! Evidentemente encuentra un modelo parecido a lo que él imaginaba que había sido Artigas a partir de aquel retrato y hace ese boceto que es con mucha evidencia tomado de un modelo vivo. Y ese es el boceto que usa para ponerle la cara al Artigas en la puerta de la Ciudadela, que tanto se discutió y que él mismo Blanes decía que se parecía tanto como un huevo a una castaña. Blanes jamás mostró su cuadro. Quedó a la muerte de Blanes en Florencia y recién en 1908 sus descendientes lo trajeron a Montevideo para tratar de venderlo, junto con La batalla de Sarandí, inconclusa, y otras obras que habían quedado en el taller de Florencia. Cuando se exhibe el cuadro, los diarios de Montevideo estallan en una polémica, con una polémica durísima, donde algunos dicen que es un mamarracho espantoso que habría que destruirlo, quemarlo, y otros dicen que es la mejor imagen de Artigas que jamás hubo y que el Estado debería comprarlo. Y esto ocurrió, la compra del cuadro, o sea, los descendientes de Blanes lograron que en 1912 el Museo Histórico Nacional dijera, bueno, está bien, lo compro, y luego discutieron el precio hasta 1925. Y no me acuerdo la cifra exacta, pero creo que la familia pedía 20.000 pesos y terminaron pagándole 7.000. El cuadro se popularizó inmediatamente, se hicieron láminas. Ese cuadro es el que todos los niños uruguayos conocen, por lo menos desde 1950, que es cuando se oficializa la figura de Artigas como símbolo de la unidad y de la nación uruguaya. Lo que nos muestra esa polémica es que no importa tanto la verdad, lo que importa es la eficacia. O sea, es un cuadro que tuvo la capacidad de darle al Uruguay un héroe bello, justo, que estaba en contra de las guerras civiles, joven, apuesto, mirando el sol naciente, sereno, todo. La idea de Blanes era que, digamos, una nación joven necesita un héroe vigoroso, con ánimo, como con fuerza. No podía reproducir, a su juicio, la imagen de Mercé, que es un Artigas de 85 años, ya anciano, muy obviado. Decía que eso no representaba, esa imagen no representaba lo que debía ser la nación. Y tiene además una cosa que resulta un poco contradictoria, y es que, si bien es cierto que facialmente ese Artigas es un Artigas que responde poco al modelo, la vestimenta de Artigas responde más a la idea de lo que debía ser
un uniforme, Artigas en uniforme, digamos, porque ese también fue todo un problema, cómo representar militarmente a Artigas. Carvajal lo muestra cubierto con un poncho, no es creíble que tuviera uniforme. Después Marasquino lo pintó con un uniforme que parece un oficial napoleónico, un disparate completo. El Artigas de la Plaza Independencia tiene todo el uniforme cubierto con un poncho. El uniforme de Blanes responde a esa idea de que vestía normalmente como un soldado más con su uniforme del cuerpo de blandengues. No sabemos si era así, pero por lo menos, digamos, esa imagen tendría más que ver con la forma como Artigas estaría vestido que la imagen de Marasquino, por ejemplo, que lo muestra con un uniforme tan lleno de entorchados. Bueno, este es el imaginario tal como Marasquino imaginaba a Artigas, que es bastante realista en cuanto a la imagen, pero muy poco realista en cuanto a la vestimenta. El uniforme ese jamás Artigas lo hubiera podido tener. Pero en cambio, como modelo facial, tomó el del dibujo de Mersey, digamos, con un poco de movimiento, un poco de imagen para que se le vea más la cara, porque tiene, digamos, de Mersey tiene un perfil demasiado rudo. Ahora, es interesante el pelo. Artigas tiene el pelo bastante largo, porque lo que era tradicional entre los militares españoles del siglo XVIII, principio del siglo XIX, era usar trenza. Incluso Eduardo Acevedo Díaz en Ismael describe a Artigas y lo describe con una trenza. No imagino, digamos, a Artigas atendiéndose el pelo, pero en ese sentido Marasquino lo muestra de una manera bastante evidente. Yo creo que en el presente, para nosotros, como ciudadanos, como simples ciudadanos, hay Artigas que nos resultan extraños. Ese Artigas con todas las charreteras doradas y los laureles bordados en oro en el peto de la chaqueta, nos resulta extraño. El Artigas en purificación, vestido como si fuera un majo sevillano, con un traje ajustado, con botones, nos resulta insólito, ¿no, verdad? Y bueno, y deberíamos decir que las imágenes más frecuentes, quizás de José Artigas, son las de Blanes, Artigas en la Ciudadela, ¿sí? Y los perfiles de Blanes que se ponen en las medallas, ¿verdad? Que son la carbonilla de Blanes de perfil. Y ahí es muy interesante lo que luego de la exposición y luego de seguir investigando, a mí me parece en este momento. A mí me parece que el Artigas más popular, el más común, es el que convivió contigo. ¿Y qué quiere decir eso? Vos vas al liceo y hay un busto de Artigas. Cruzás por la plaza de tu pueblo donde vivas y puede haber un busto de Artigas. Vos pagás una cosa y tenés una imagen de Artigas en el billete, en la moneda. Hace unos años, algunos muchachos cuando te pedían una moneda porque cuidaban el auto o porque te pedían una moneda, te decían, sale un prócer. Y ese era el perfil de Blanes hecho a carbonilla. Bueno, ese es el prócer que vive contigo, con el que vos creciste. ¿Tiene la misma cara siempre? Porque esa es la otra pregunta que habría que hacer. No tiene la misma cara. Son todos distintos. Ninguno es igual.
Y sin embargo, todos reconocemos que ese es Artigas. Entonces por eso yo pienso ahora que el más popular es ese con el que tú conviviste.